Bien, entonces decíamos que la democracia es acechada por algunos problemas, ya, y los vamos a ver. Lo primero es la participación electoral y la representación política. ¿Ya? Dice que... Achadas, no puede. Habíamos visto esta, ¿no es cierto, chicos? ¿Sí? Sí. Ujú. Ah, ya. Y, entonces, resumamos. Una de las grandes amenazas de nuestra democracia es el abstencionismo electoral. La gente no quiere, los ciudadanos no quieren ir a votar. Y la pregunta del millón es, ¿cómo se sostiene un sistema cuya esencia es el voto? No entiendo. Así que ahí ustedes tienen que también ahí darle un par de vueltas. El otro problema que tiene nuestra democracia es el déficit en pluralismo de los medios de comunicación. ¿Cuáles son los medios de comunicación? Los medios de comunicación de masas. Televisión, radio, diarios, revistas y ahora internet, ¿no es cierto? Déficit, una falta en el pluralismo. Pluralismo, muchachos, diversidad. Diversidad, una de las características del quehacer democrático. La democracia es plural, es variada. Todas las visiones de la sociedad tienen cabida y por lo tanto deben tener la manera de dar a conocer sus principios, sus valores, su manera de ver la vida. ¿Cuál es el problema en nuestro país? Que los medios de comunicación están concentrados en un poco grupo de personas que por lo general son los grandes grupos económicos que manejan la economía de nuestro país. La Corporación Periodística de Chile, Sociedad Anónima de la familia Sayé, el Mercurio de la familia Edward, el grupo Luxich, el grupo Claro, la familia Claro, ¿no es cierto? Que son las familias, ¿no es cierto?, que tienen intereses en las mineras del norte, en las salmoneras del sur, en la industria pesquera, en la industria del hierro, tienen intereses en los medios de comunicación, en los medios de transporte, son dueños de los bancos, son dueños de las grandes cadenas comerciales, de las grandes cadenas de farmacia. ¿Ya? Y también son dueños de casi todos los medios de comunicación que existen en el país. ¿Cuáles son los problemas de esto? Esto trae como consecuencia la marginalidad de medios de comunicación alternativos. Marginalidad, quedan al margen, quedan fuera del sistema de difusión de los medios de comunicación. De hecho, entre todos los diarios hay uno solo, que nos guste o no, porque tiene un lenguaje muy soez, muy vulgar, que es el de Clinic. Es el único diario alternativo que tenemos acá en Chile. Todos los demás se responden ya a los intereses de los grupos económicos que son sus dueños. Y está bien, ya no está mal, pero lo malo está en que ellos monopolizan los medios de comunicación. Y lo ideal sería que todas las instancias de la sociedad, partidos políticos, religiones, grupos organizados, puedan también tener manejo de diarios, revistas, radios, canales de televisión, canales de internet. La otra consecuencia es la ideologización de los medios de comunicación, obvio. Ya, el grupo Copesa, Edward, Luxich, Claro, van a defender los intereses de la clase empresarial, y no es malo que los defiendan, no es malo. Pero la CUT, Central Única de Trabajadores, por ejemplo, no tiene ninguna radio, no tiene ni un diario, no tiene ninguna televisora. La Iglesia Católica tiene diarios, tiene revistas, tiene canales de televisión. Ojalá los tuviese también la Iglesia Evangélica, la Iglesia Mormona, ¿por qué no? ¿Ya? Televisión Nacional de Chile pertenece al Estado. ¿Por qué las universidades? Ojalá las universidades también tuvieran, por ejemplo, sus canales de televisión. Esa es la idea, que todas las visiones de la sociedad tengan cabida en nuestra sociedad. No solamente una mirada, ¿ya? No solamente una mirada. Ese es el problema. No es que sean los empresarios, los defensores de la economía de libre mercado, no.
Es que son solamente muy poquitos. Aquí, pues, está, por ejemplo, el Grupo Edward, Grupo Sayé, Grupo Claro. Miren, diarios, revistas, radio, editorial, imprenta, radio, diario, TV abierta, cable, ya. La Universidad Católica de Chile, ya que tiene el cable, tiene TV abierta, tiene radio, tiene revistas. El Estado tiene diarios, tiene revistas, visto nuevas revistas, imprenta, televisión. Grupos económicos extranjeros, ¿eh? El Grupo Cisnero, que es de Venezuela, el Grupo Prisa, que es de España, el Grupo Perfil, que es de Argentina. No está malo esto, muchachos. Lo malo es que ellos concentran casi el 90% de los medios de comunicación social de masas que hay en nuestro país. Y eso no le hace bien a la democracia. ¿Ya? Abstencionismo electoral, concentración de los medios de comunicación en pocos grupos económicos. No le hace bien a la democracia. Y por último, lo que le hace pésimo a la democracia es la falta de transparencia y probidad. ¿Qué es la probidad? Es la condición de aquella persona que es honesta, que actúa rectamente, que siempre hace lo que es lo correcto, lo que debemos hacer todos, ser personas probas e íntegras. ¿Ya? La falta de probidad y transparencia hace que la percepción de la opinión pública sea negativa hacia las instituciones y a la clase política, por su escasa transparencia y moralidad. Lo que dijimos recién, muchachos, los escándalos de corrupción que se venden para votar leyes para favorecer a determinados sectores, que los empresarios les financian la carrera política a diputados y senadores de todos los colores, que roban, ¿no es cierto?, que se pierden platas del Estado, que hay contratos brujos, que por lo general están metidas familiares de los ministros, de los diputados, de los senadores. Esa cuestión a la gente la tiene chata. Es más, se hizo una ley, la ley 20.285, la ley de transparencia, ¿ya? Para que cualquier ciudadano pueda ingresar, ¿no es cierto?, a los registros del Estado y ver cómo funciona todo, si se está gastando lo que se dice que se gastó, con quién se hacen los contratos, cuánta plata ganan los funcionarios del Estado. Es por esta ley que supimos, por ejemplo, que hay funcionarios públicos que ganan casi 30 millones de pesos. 30 millones, ¿ya? Entonces, si ustedes ven que el sueldo promedio en Chile son 500 luquitas y los que trabajan en el Estado son servidores públicos, porque nosotros les pagamos con nuestros impuestos, ahí hay algo que no cuadra. Ahí hay algo que no cuadra y que hay que arreglar. Ya se dieron mayor atribuciones a la Contraloría General de la República. Esta institución la vamos a ver a fondo más adelante. Y también aparecen organizaciones pro transparencia y probidad, como aquella organización no gubernamental que se llama Ciudadano Inteligente. Entonces, en síntesis, ¿cuáles son las tres grandes amenazas a nuestra democracia? Abstencionismo electoral, concentración de los medios de comunicación en grupos económicos y, como tercera cosa, ¿no es cierto?, la honestidad y transparencia de nuestra clase política. Son grandes amenazas. Si no logramos solucionar eso, dentro de 15, 20 años más, nuestra hermosa democracia se va a ir a la porra. Ahora bien, como sociedad chilena, igual tenemos, ¿no es cierto?, problemas y desafíos. ¿Y cuál es el gran problema, dentro de los grandes problemas y desafíos de la sociedad chilena actual? Está la violencia. La violencia social, la violencia institucional, la violencia escolar, violencia intrafamiliar y la violencia de género. La violencia social, la que se da en espacios públicos a partir de condiciones estructurales, desigualdad, exclusión, marginación, ideologización. Esto lo conocemos, muchachos, como delincuencia, como narcotráfico. La violencia institucional es cuando los órganos del Estado, por lo general las policías, ya reprimen fuertemente, ¿no es cierto?, las manifestaciones de los ciudadanos.
Recordemos la cantidad de muertos ahora en el estallido social, y es impresentable. La cantidad de personas que perdieron un ojo, que perdieron la visión. Eso es violencia institucional. La violencia escolar, el matonaje, no sé por qué le llaman bullying, si esto siempre se llamaba matonaje, ¿ya? Estos alumnos violentos, ¿no es cierto?, que humillan, agreden muchas veces a compañeros que por sus características personales o por su formación valórica tienen una vocación pacífica de entendimiento. Eso es lo que hay que combatir. La violencia intrafamiliar, la violencia al interior de las familias, muchachos, física, cuando el papá agarra correazos a los cabros chicos, cachetea a la mamá, psicológica, cuando el papá insulta a sus hijos, insulta a su mujer. Ojo, violencia sexual, chicas. No porque estén casadas, el cuento va, el no de la mujer es no, esté casada o no esté casada. No sé si entienden, ¿ya? ¿Ya? La relación sexual, el afecto sexual, es consensuado, es de a dos. Uno que no quiera, no vale, ¿ya? Y si es obligado, aunque sea por el esposo o esposa, eso es violencia. Y económica. Yo traigo las lucas, así que en esta casa se hace lo que yo digo y se acaba el cuento. Y la violencia de género, pues este cuento en esta sociedad chilena de un machismo estructural que trata, ¿no es cierto?, a la mujer como un objeto muchas veces, cuando en realidad la naturaleza, o Dios, como ustedes quieran, nos hizo benditamente distintos, benditamente complementarios. Somos pareja, par, del latín par. Par significa igual, pareja, ¿ya? Y si decidimos hacer una sociedad entre un hombre y una mujer y compartir un proyecto de vida, esto es en pareja, en los derechos y en las obligaciones. Ambas tienen que ser parejitas para el hombre y para la mujer. Ese es el sentido de la vida en pareja. Ni el hombre manda más, ni la mujer manda más, sino que los dos igualitos. Como dijo el Che Guevara, quiero que seas mi compañera. No quiero que te adelantes a mí porque no te voy a seguir. Y no quiero que estés detrás de mí. No quiero que me sigas. Quiero que estés al lado mío para construir entre ambos el camino de nuestra felicidad. Manita. La violencia. Primer desafío de la sociedad chilena. El segundo, la pobreza. Se basa en la escasez o carencia de los elementos mínimos que aseguran la subsistencia de las personas. Se mide por la encuesta CACEN, ahora se llama Ficha Social de Hogares, y la canasta básica de alimentos, la CBA. Se debe diferenciar la extrema pobreza, lo que conocemos como indigencia, de la pobreza, donde no se satisfacen necesidades básicas. Es simple, el pobre muchacho es aquella persona que sacándose la mugre todos los días trabajando, le alcanza apenas para comer. Es el pobre. Y el indigente es la persona que no le alcanza ni para comer, porque por lo general no trabaja. Son personas que tienen problemas mentales, personas que tienen graves adicciones al alcohol o a la droga. ¿Ya? La indigencia, la pobreza dura. ¿Ya? Algunos datos, no me gustan mucho porque detrás de estos datos hay seres humanos que sufren, pero para tener una visión solamente. Este color que está acá dice que es pobreza y el anaranjado es la indigencia. Para el año 2003, el 14% de los chilenos era pobre y el 4,7% era indigente. Al 2009, 6 años después, el 11,4% era pobre y el 3,7% era indigente. ¿Ya? Para el 2011, el 14% de la población vivía en situación de pobreza. 2.447.354 personas. Y de las cuales el 2,8% vivía en extrema pobreza, es decir, era indigente.
Para el 2011, muchachos, lo más preocupante es que entre los pobres, entre estos 2,5 millones, casi la mitad, el 46,5%, tenía entre 0 y 17 años. Eran niños y adolescentes. Situación que hoy en el 2020 no ha cambiado mucho. Reflexionen un ratito acerca de las consecuencias que tiene para un país, ¿ya? Tener ya a casi 1.800.000 niños y jóvenes en la pobreza. Es decir, que en el día, con suerte, comen 2 veces al día. Caldo de cultivo para la delincuencia, para el narcotráfico, para el resentimiento social, porque no hay oportunidades, aunque el Estado hace muchos esfuerzos, pero tenemos mucho por hacer todavía, muchachos. En el caso de los indígenas, siempre han estado sobre el promedio, y parejito, 19%, mientras que en la población general es entre el 10 y el 14%. El otro gran problema es la desigualdad, muchachos. Desigualdad que proviene de la pobreza, ya. Desigualdad que proviene de la pobreza y que afecta a la clase media, ya. Recuerden que en Chile, por nuestro sistema económico, tenemos un sistema de salud privado, eficiente, ¿no es cierto?, con la mayoría de la cantidad de los médicos, los especialistas, y un sistema de salud público, FONASA, carente de médicos, carente de especialistas, carente de insumos, ¿no es cierto?, de muy mala calidad de la atención, aunque las personas que trabajan allí hacen esfuerzos sobrehumanos para que esto no sea tan malo. No es lo mismo en Chile la educación privada que la educación pública. Y eso genera desigualdad de oportunidades. ¿Ya? Allí un Francisco Javier Errázuriz Luksic tiene más oportunidades, ¿no es cierto?, que un Juan Antonio Rojas Pacheco. Y eso, como sociedad, muchachos, tenemos que mejorarlo. Tenemos que apuntar hacia lo que es, ¿no es cierto?, la meritocracia, la meritocracia, ¿ya?, donde nos gobiernen, donde estén en las posiciones de poder, de decisión, las personas que tengan méritos, que tengan capacidad intelectual, condiciones espirituales, que los hagan ser personas honradas, que trabajen para el bien de todo y cada uno de nosotros. Y no que el nacimiento, no que el apellido, no porque el barrio donde vivo, no por el colegio donde yo estudié, determine mi futuro. Ojalá algún día entendamos eso. Y el otro desafío, muchachos, el respeto a las minorías, a los pueblos originarios, ¿ya? Ojalá su reconocimiento constitucional, reconocer su autonomía, restituirles sus tierras ancestrales que fueron expoliadas, ¿ya?, les fueron robadas a la fuerza o legalmente. Es un tema pendiente en los pueblos originarios. Los inmigrantes, muchachos, los inmigrantes llegaron para quedarse, ¿ya? Y tenemos que acostumbrarnos a convivir con ellos, con sus patrones culturales, sus comidas, sus tradiciones, sus formas de ser, ¿ya? Y tenemos que tener cuenta que el Estado se debe hacer cargo de estos inmigrantes, porque Chile no tiene una inmigración selectiva. A nuestro país están llegando gente muy pobre, con muy bajo nivel de educación, ¿ya? Los que evidentemente van a presionar el sistema público de salud, que ya está malo, el sistema público de educación, que ya está malo, el sistema previsional chileno, que ya está malo. Así que vamos a tener que hacer gala de empatía, de solidaridad, y ojalá nuestros gobernantes busquen las soluciones más justas para acoger a estas personas, porque, repito, llegaron para quedarse.
Y tenemos que aceptarlo y acostumbrarnos a eso. Y por último, muchachos, el respeto a las minorías sexuales. Respeto y valoración por minorías del mundo LGBT, me parece, corríjanme, lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, los cuales exigen los mismos derechos que las personas heterosexuales. Básicamente sus demandas, hay muchas, pero hay dos que son simbólicas, emblemáticas. El matrimonio igualitario, matrimonio, no el acuerdo igualitario, no, el matrimonio, y la capacidad de poder adoptar hijos. Esas son sus demandas más sentidas. Que en el carnet de identidad, ¿no es cierto? Si se cambian de sexo, puede cambiarse de nombre, y no como le pasa a una actriz transexual que ella se siente mujer, pero está atrapada en un cuerpo de hombre. ¿Mm? Esas cosas, pues, muchachos. Entonces, desafíos de la democracia, la poca participación en las elecciones, la concentración de los medios de comunicación en grupos económicos, y la falta de transparencia y probidad de nuestra clase política. Los problemas y desafíos de la sociedad chilena, la violencia, la pobreza, la desigualdad y, ¿no es cierto?, la discriminación hacia los grupos minoritarios, pueblos originarios, inmigrantes y personas de distinta condición sexual. He dicho. Hasta aquí, muchachos. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Cri, 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 cri. No, por mi parte al menos yo no tengo dudas, no sé si las demás. No, ninguna consulta. ¿No? Ay, qué bueno. Bien, vamos a detener la grabación.